tendríamos? ¿Una acidosis o una alcalosis? Acidosis. Acidosis. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí. Ok. Cuando hay una disminución del pH hay una acidosis. En la acidosis se va a ver disminuido la concentración de bicarbonato. Como desorden primario es una acidosis metabólica. Porque acuérdense que el bicarbonato es el componente metabólico. Y como compensación va a haber una disminución, es como contrario, ¿no? Si hay un componente primario que es metabólico, la compensación va a ser respiratoria. Si por el otro lado hay un componente primario respiratorio, la compensación va a ser metabólica. Esto acuérdense bien porque creo que esto también es pregunta de examen. Y esto pues lo deben de comprender bien y de analizarlo bien porque a veces pues les preguntan la condición primaria o a veces les ponen, no sé, si es el sistema o la porción compensatoria, un componente respiratorio, ¿cuál es la condición primaria? Entonces esto sí quiero que les quede claro. Esto a mí me costó muchas clases entenderlo y muchas horas, pero es como de verlo de la forma más lógica, ¿no? Si hay una disminución del pH, va a haber una disminución de bicarbonato, entonces como es un componente metabólico, es una acidosis metabólica. La compensación va a llevar a una disminución del componente respiratorio, que en este caso es el CO2. Este es un ácido volátil y esto se va a llevar a cabo por medio de una hiperventilación. Cuando empiezas a respirar de forma más rápida, con taquipnea, pues vas a perder más dióxido de carbono y con ello vas a generar una hipocapnia. Es esto. Por otra parte, si hay un incremento en el pH, pues entonces vas a tener un incremento en la concentración de bicarbonato. Este es un componente metabólico, el desorden primario, entonces es metabólico, va a ser una alcalosis metabólica y la compensación va a ser respiratoria. ¿Qué vas a hacer? Vas a acidificar tu medio, entonces vas a tener un incremento en la concentración o la presión de CO2, vas a generar una hipercapnia y esta hipercapnia va a ser por una hipoventilación. Cuando respiras de forma más pausada, pues estás eliminando menor cantidad de CO2 por vía aérea. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Ok. Si hay una disminución del pH y es un componente respiratorio, esto va, bueno, como tal, el CO2 es un ácido, va a haber un incremento el incremento de este componente ácido va a hacer que disminuya el pH a nivel respiratorio, entonces va a ser una acidosis respiratoria como desorden primario y el mecanismo compensatorio va a ser el componente metabólico. Si tú estás acidificando el medio o tu medio está ácido, lo que requieres es alcalinizarlo. Y el bicarbonato de sodio, como ya lo vimos, el bicarbonato, pero no es de sodio, perdón. El bicarbonato va a funcionar como buffer, como ya lo vimos, para que pues revierta este pH ácido. Entonces va a haber un incremento en las concentraciones de CO2, de bicarbonato, perdón. Por otra parte, si la presión de CO2 disminuye, va a generar que el pH se incremente, como desorden primario vamos a tener una alcalosis respiratoria y el componente metabólico que nos va a compensar
bueno, el componente que nos va a compensar va a ser de forma metabólica. Y si el bicarbonato funge como una base, digámoslo, y no requieres esa base porque tu medio ya está muy, muy alcalino, pues vas a tener una disminución del bicarbonato. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Creo que sí. Sí. Aquí esto es como un resumen. Igual, no sé si quieran tomarle una captura de pantalla. Está como bien explicado todo. Cuando el pH está por debajo de 7.35, estamos hablando de una acidemia. En la acidemia vamos a tener una disminución del componente metabólico que es el bicarbonato. Vamos a tener una hipobicarbonatemia. Esta hipobicarbonatemia la vamos a observar con una disminución de los iones fuertes, y esto va a estar generando una acidosis metabólica hiperclorémica, como el primer ejemplo que vimos. Si este bicarbonato está disminuido y tenemos un incremento en el anión GAP, no, está hablando de una acidosis metabólica por ganancia de ácidos no volátiles, como los que mencionó Landy. Ajá. Si tenemos una hipobicarbonatemia con una diferencia de iones fuertes y anión GAP normales, pues a lo mejor estamos hablando de una compensación de una alcalosis respiratoria. También cabe mencionar que todos los mecanismos que regulan esta concentración de hidrogeniones no te pueden compensar al 100% una acidosis o una alcalosis. Cuando el pH es normal, que está entre 7.35 a 7.45, la presión de CO2 y el bicarbonato normales, pues aquí estamos hablando de algo normal, ¿no? Que no tiene ninguna alteración. Pero, por otra parte, si la presión de CO2 y el bicarbonato están anormales, estamos hablando de un trastorno ácido-base compensado o un trastorno mixto, que tengas una alcalosis y una acidosis. Si el pH está en 7.35 a 7.40, estamos hablando de una acidosis compensada o asociada a otro trastorno. Si el pH está en 7.41 a 7.50, estamos hablando de una alcalosis compensada o asociada igual a otro trastorno. Y entonces se tendría que comprobar pues los mecanismos de compensación, ¿no? Respiratorios, el renal, la presencia de, pues no sé, de los buffers, ¿no? Que ya habíamos visto desde el principio de la clase. Si hay una alcalemia, esto pues va a estar ejemplificado cuando el pH está por encima de 7.45, si hay una disminución de la presión de CO2, esto se denomina hipocapnia, estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Si esto es el componente respiratorio. Si estamos hablando del componente metabólico, hay un incremento en la concentración de bicarbonato, estamos hablando de una hiperbicarbonatemia. Aquí hay de dos. Hay un incremento en la diferencia de iones fuertes, que está por encima de 40. Esto nos da una alcalosis metabólica hipoclorémica, como lo vimos en el segundo ejemplo. Y por otra parte, si la diferencia de iones fuertes es normal, pues podremos estar pensando en un proceso compensatorio de una acidosis respiratoria. Entonces, para que tengan claro esto, pues sí tengan bien presente lo que significa las variaciones en cuanto al DIF
que es la diferencia de iones fuertes, y el incremento del anión gap. Si comprenden esos mecanismos y esos términos, pues yo creo que va a ser como más fácil que entiendan toda esta situación. Entonces, una acidosis metabólica, ¿cuáles son los mecanismos para la disminución de bicarbonato en una acidosis metabólica? Pues puede ser la pérdida de bicarbonato. Este bicarbonato se puede perder por diarrea, por ejemplo. También se puede perder por una acidosis tubular renal o por un daño renal. Otro mecanismo es la acumulación de un ácido. Aquí están mencionados, ¿no? Por ejemplo, la ganancia de ácidos, uno, pues no es muy común, pero es así como quizás también de pregunta de examen. En pacientes que están intoxicados con etilenglicol, ¿alguien sabe qué es el etilenglicol? ¿Era un anticongelante? Sí, sí, los anticongelantes utilizan etilenglicol en sus fórmulas. Aquí se ve, bueno, se origina una acidosis metabólica por acumulación de ácidos. También en la administración de salicilatos, por ejemplo, en la diabetes mellitus, vamos a generar cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos también fungen como ácidos no volátiles. Otra causa de cetosis, por ejemplo, es la inanición. Cuando hay una beta oxidación, al llevarse a cabo una beta oxidación de las grasas, se generan igual cuerpos cetónicos y esto genera una acidosis. Acidosis urémica. Esta acidosis urémica está compuesta por, se ve por ejemplo en pacientes que tienen insuficiencia renal. Se ven incrementados también los ácidos urémicos. Y la hipoxia tisular, ¿no? También cuando hay hipoxia tisular se lleva a cabo una glucólisis anaerobia y esta glucólisis anaerobia va a generar pues la síntesis de ácido láctico. También puede haber el otro mecanismo por el cual hay una disminución del bicarbonato, pues es una deficiencia en la excreción renal de moléculas o de sustancias ácidas. Y aquí, por ejemplo, en la acidosis metabólica, así como resumen, pues vamos a tener que el bicarbonato, el componente metabólico, va a estar disminuido. Esta disminución de bicarbonato nos va a generar una acidosis metabólica por ganancia de ácidos, si es que nuestro anión gap está pues alterado, si está incrementado en este caso, y podemos tener una acidosis metabólica hiperclorémica y esto lo vamos a evaluar por medio de la diferencia de iones fuertes. Esto es como resumen de los ejemplos que vimos. Si hay una disminución de bicarbonato, vamos a tener una acidosis y esta acidosis puede ser por ganancia de ácidos, la cual la vamos a determinar por un incremento en el anión gap o una acidosis metabólica hiperclorémica y lo vamos a determinar por una disminución en la diferencia de iones fuertes. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí. Sí, ok. La alcalosis metabólica. En la alcalosis vamos a tener un incremento en la concentración de bicarbonato. Esta alcalosis va a ser de tipo hipoclorémica y aquí la diferencia de iones fuertes va a estar incrementada. ¿Por qué podemos perder cloro en el organismo? Pues a través del vómito. Los jugos gástricos tienen altas concentraciones de cloro. También cuando hay un secuestro gástrico y este cloro pues no pasa al intestino, por ejemplo, también cuando hay la obstrucción del intestino,
cuando hay una torsión gástrica, por ejemplo, que se lleva a cabo pues este secuestro de cloro a nivel gástrico, pues vamos a tener una hipocloremia. Los diuréticos, hay diuréticos que además de agua, pues se llevan entre el paso a través del riñón electrolitos, por ejemplo, como el sodio, el potasio, el cloro, y la administración excesiva de bicarbonato, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser algo iatrogénico si un paciente está en una acidosis y llega el clínico y le administra una sobredosis de bicarbonato para, pues, restaurar o eliminar esa acidosis, pues le está generando de manera iatrogénica este incremento de bicarbonato. La acidosis respiratoria, entonces vamos a tener que el componente respiratorio, que es la concentración de CO2, la presión de CO2 va a estar incrementada. Aquí hay muchas cuestiones, ¿no? Pero pues como que tengan presente el mecanismo fisiopatológico de por qué puede estar incrementada esta presión de CO2, y esto es por una hipoventilación, ¿no? Entonces, cualquier cosa que te genere una hipoventilación, que no estés teniendo una frecuencia respiratoria normal, que tu frecuencia respiratoria esté más baja, pues va a hacer que el CO2 que se debería de estar eliminando en ciertas concentraciones, pues no se elimine en esas concentraciones y se elimine de menor forma. Ajá, entonces aquí podemos ver que drogas, ¿no? Los anestésicos, pues generan, ay, se me fue, con bradipnea. Y esto igual, los anestésicos, los sedantes y los narcóticos, algunas enfermedades cerebrales, algunos traumas, algunas infecciones o neoplasias que estén involucradas en el centro de la respiración a nivel del sistema nervioso central. También una alcalemia por alcalosis metabólica. También la inhibición o disfunción de los músculos respiratorios. Una parálisis diafragmática, por ejemplo, los pacientes que tienen tétanos o botulismo, que esto es por consecuencia de las toxinas de algunas bacterias como, bueno, de Clostridium, tetani y botulino, se llama, me parece, no me acuerdo, en miastenia gravis y en la hipocaliemia. Todos estos ejemplos pues causan alguna disfunción en los músculos respiratorios, alguna disfunción de las vías respiratorias altas como un cuerpo extraño, que te genere, por ejemplo, un patrón respiratorio obstructivo, ¿no? El perro que quizás se tragó su pelota y le está, pues, bloqueando parte de no sé, de la faringe pues sí, que se quedó ahí atorado, alguna masa que esté obstruyendo igual el paso a través de los bronquios, por ejemplo, o la faringe igual. Alguna hipoventilación mecánica, por ejemplo, cuando hay patrones respiratorios restrictivos, ¿no? Algún edema en cavidad torácica que no permita que los pulmones se insuflen de la manera adecuada. Pues igual tumores en cavidad torácica, efusiones. ¿Qué otra cosa? Una perforación, por ejemplo, de cavidad torácica, que, por ejemplo, los perros chiquitos, cuando los muerde un perro así gigante y les perfora la cavidad y tienen un neumotórax, pues ahí va a tener un patrón respiratorio restrictivo, y esto va a generar pues también que no tenga un intercambio gaseoso adecuado. Y bueno, aquí dice también daño en el intercambio gaseoso, enfermedades pulmonares como infecciones, alergias, edema, fibrosis y neoplasia. Esto pues ya con respecto en el parénquima, que no lleve a cabo un intercambio gaseoso adecuado
y con ello se incrementan las concentraciones de dióxido de carbono. Enfermedades restrictivas, bueno, ya lo había comentado, como los patrones restrictivos, como el neumotórax, efusiones pleurales y la hernia diafragmática. Ajá, entonces, pues es igual que chequen, como lo estábamos comentando ayer, los mecanismos por los cuales se puede dar, pues que la respiración no sea la adecuada y que esta respiración te lleve a una hipoventilación. Y con esa hipoventilación te genere un incremento de la presión de CO2. Si entienden los mecanismos, pues con base en esos mecanismos ustedes pueden dilucidar sin ningún problema, pues cuál podría ser alguna cuestión que esté evitando que haya un intercambio gaseoso normal. La alcalosis respiratoria, entonces va a ser o va a estar determinada por una disminución en la presión de CO2. Esto va a estar dado por una hiperventilación, ¿no? Entonces, cuando estamos respirando de mayor forma, con mayor frecuencia, el CO2 que se estaba eliminando en cierta concentración se va a eliminar de mayor manera. Y esto lo vamos a poder observar en hipoxemia. Esto por estimulación de los quimiorreceptores periféricos debido, por ejemplo, a grandes altitudes y a obstrucción de las vías respiratorias. Ajá. Aquí, por ejemplo, te podría generar otras consecuencias a nivel hematológico, como qué alteraciones se les ocurre. Cuando hay hipoxemia. ¿Ya se durmieron? Están pensando. La hipoxemia, ¿qué te puede estimular? ¿No? ¿Nadie? A ver, le voy a preguntar. A ver, Ramón. Ramón es el que estaba ahí como más atento el otro día. ¿Qué te genera o qué te estimula la hipoxemia? ¿Sí sabes qué es hipoxemia? La disminución de la concentración de oxígeno en la circulación sanguínea, ¿no? Ok, ajá. Pero no sé qué la estimula. No, bueno, ok, esa hipoxemia, ¿qué te puede estimular? Aquí está bien claro. Y de hecho lo vimos. Y de hecho yo di la clase. Aquí, ya, si no... ¿Eritrocitosis? A ver, ¿quién dijo eritrocitosis? Yo, ¿Quién Nancy. eres? Nitzia. ¿Qué tipo de eritrocitosis? Ah, A ver, dime los tipos de eritrocitosis. está la transitoria, relativa y absoluta. Ajá. A ver, descríbeme cada una. La relativa es por deshidratación, la transitoria es por excitación y la absoluta, pues es absoluta, ¿no? Pero hay dos tipos de absoluta. Esta absoluta, era la absoluta primaria y secundaria. Ajá. ¿Qué más? En la primaria creo que había, algo tenía que ver con eritropoyetina, pero es que no recuerdo muy bien. A ver. Era, A ver si. Sí. entonces sería eritrocitosis absoluta secundaria apropiada, ¿no? ¿Por qué apropiada? Porque nos dijiste que la apropiada induce la producción de la eritropoyetina por hipoxia. Exacto. ¿Saben cómo sí saben? Y bueno, otra causa por la cual puede haber alcalosis respiratoria y una disminución de la presión de CO2 es la enfermedad pulmonar, ¿no?
y esto va a estimular igual a los receptores nociceptivos, y esto tiene que ver igual con frecuencias respiratorias. La estimulación del centro respiratorio, causada por una acidosis metabólica, una septicemia, choque de calor. Todo esto pues va a generar pues un incremento en la frecuencia respiratoria y por ende pues una pérdida de dióxido de carbono. Y aquí pues de forma más concreta, la hiperventilación mecánica. Esto podría ser, por ejemplo, cuando un paciente está, pues, no sé, llevado, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Alguna cirugía y el anestesista pues le está manipulando el ambú o alguna cuestión así para que esté teniendo mayor ingreso a las vías aéreas pues, de aire. Y el dolor y la ansiedad, todo esto es como, si ven un perro con dolor, lo van a ver con un patrón respiratorio diferente al normal, ¿no? Entonces, también tienen que ver cuestiones, pues, que pueden observar desde el examen físico y que en la historia clínica, por ejemplo, de los análisis clínicos, pues también pueden tomar en cuenta todas estas, pues, estas condiciones que pudieran originarle una alcalosis respiratoria. Entonces, por eso siempre es bien importante leer, pues, desde la reseña, la anamnesis y la historia clínica de los pacientes, igual la administración de algunos fármacos. Y pues es un cuadrito. Yo creo que esto se los dejo de tarea. Si quieren tomarle una captura de pantalla para que, pues yo creo que lo entreguen la otra semana es Semana Santa. Bueno, si quieren de este lunes al próximo, me lo entregan. Les va a ayudar mucho para que entiendan pues todos los mecanismos y pues que tengan bien claro qué es una acidosis, qué es una alcalosis, qué es una acidosis metabólica o respiratoria y todas esas cuestiones. Entonces, tómenle una captura de pantalla y me lo entregan de este lunes al próximo. Y pues ya sería todo de la clase. Yo creo que si hacen el cuadrito, les va a quedar claro y si tienen alguna duda, pues ahí va a salir, ¿no? Entonces, espero que lo puedan contestar y pues si no lo pueden contestar, pues igual revisen sus apuntes. Si quieren, cuando lo entreguen, pues si tienen alguna duda y me la pueden mandar por WhatsApp o por el Classroom, pues ya para checarlo. Y no sé si la doctora quiera agregarles algo. No, por mi parte está todo súper bien, ¿eh? Ya mira, que se pongan a estudiar Potter y ya perdón, Gerardo, doctor Gerardo, que se pongan a estudiar y ya cualquier duda, pues la vemos entrando de vacaciones, ya que ellos nos digan, ¿sabes qué? Pues no entendí esto, vuélvanmelo a repetir, o ya en los casos clínicos va a empezar a salir todo eso, ¿no? Entonces, sí, que ellos lo estudien y nos digan las dudas. Es más fácil que ya sobre la duda nosotros les expliquemos lo que ellos quieran exactamente que se les explique. ¿Te parece? Sí. Muy bien, pero entonces si ya es todo, pues entonces pues que vayan a comer rico. Pónganse a estudiar, ¿qué más les digo? Ay, ya. Lo bueno que ahora ya los puedo golpear en persona. Ay, sí. Me da gusto ya conocerlos, la verdad, me da mucho gusto conocerlos, la verdad que muchos que los veo en las fotos son igualitos en las fotos, pero y los que no tienen foto, pues es la foto de su perrito, ¿verdad? Pero pónganse a estudiar mucho, la verdad, ya los hemos dicho varias veces, y pues la verdad, pues que pasen felices vacaciones, y no olviden la materia, o si no, ya cuando regresen la materia, ya pues vuelvan a retomarlo, pero repásenlo y sus dudas adelante, ¿no?